Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estaremos explicando en este canal cómo se convierten los números decimales, los números binarios, los números octales y los números hexadecimales. También veremos cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican y cómo se dividen. En la siguiente diapositiva estaremos viendo una pequeña introducción y algunos temitas así más o menos explicados para irnos adentrando más a lo que nos importa, que son cómo se hacen y cuáles son sus procedimientos. Bien, en esta pequeña introducción hablamos sobre cómo el hombre ha desarrollado varios sistemas numéricos para contar. Entre ellos está el romano, que usa símbolos con varios valores fijos y reglas específicas. El sistema decimal es originario de la India y fue difundido por los árabes. Este sistema utiliza 10 dígitos y la notación posicional, donde el valor del dígito depende de su posición, incluyendo el uso del número cero. Además, también existen sistemas como el binario, usado comúnmente en las computadoras, también el sistema octal, que facilita la presentación binaria, y el sistema hexadecimal, que es muy común en programación por su eficiencia para presentar números grandes. Todos estos sistemas se basan en la posición y la base para definir el valor de sus dígitos. En esta diapositiva veremos un poquito sobre los sistemas numéricos de notación posicional. En sí, ¿qué es? Bueno, es un sistema que utiliza 10 dígitos del 0 al 9, que provienen pues de un término latino, dígito, relacionado con los dedos que usamos nosotros para contar. Dos características fundamentales del sistema decimal es el concepto del número cero, que representa la ausencia de una cantidad, y la notación posicional, que asigna un valor diferente a un dígito según su posición en el número. Como por ejemplo, al contar del 0 al 9, al superar el número 9 se produce un sistema de acarreo que genera el número 10. Es decir, se junta el número 0 con el 1 y hacen el número 10. De ahí el 1 con el 1, el 1 con el 2 y así sucesivamente. Esto significa que un dígito en una posición más alta presenta un valor más grande que la posición inmediatamente inferior, como un 1 en las decenas, que vale 10 veces más que un 1 en las unidades. Este proceso de acarreo y aumento de valor continúa hacia posiciones mayores, como las centenas, permitiendo la presentación de números más grandes y complejos. Aquí podemos apreciar cómo están conformados los sistemas numéricos de notación posicional más comunes, que es el sistema binario, el octal, el decimal y el hexadecimal. En el sistema binario, sus dígitos únicamente son el 0 y el 1 y su base es el 2. En el sistema octal, sus dígitos son del 0 al 7 y su base es el 8. En el sistema numérico decimal, sus dígitos son del 0 al 9 y su base es de 10. Y por último, en el sistema numérico hexadecimal, sus dígitos son tanto dígitos numéricos como dígitos alfabéticos. Están los numéricos, que son del 0 al 9, y los alfabéticos de la A a la F. Y su base está conformada por el número 16. Aquí tenemos una expresión sumatoria y vamos a resolver el ejemplo 2.0. Antes de resolverlo, tenemos que recordar
que cada número tiene un peso diferente y que cada número tiene un exponente diferente dependiendo de qué posición tenga, en qué posición se encuentre. Y bueno, aquí dice el ejemplo que expresemos el número 258.25 de acuerdo a la expresión sumatoria. Bueno, vamos a enfocarnos un poquito en el 258. En este número, el 8 ocupa la posición de las unidades, entonces sería elevado a la 0. El 5 utiliza la posición de las decenas y sería elevado a el número 1. Y el 2, que tiene el mayor peso, ya que ocupa el lugar de las centenas, tendría el exponente número 2. Y ahora, pasándonos con el punto 25, como ya acá de este lado, de este ladito de aquí, tenemos los mismos números que tenemos en este lado de acá, pues sería lo contrario, sería el exponente negativo, que sería del el 5 sería el menos 2 y del 2 sería el menos 1, porque pues así se posicionan. Entonces, después de que ya sabemos todo esto, ahora sí vamos a pasar a multiplicar. En este caso, el 10 se eleva al cuadrado, que sería 100, y se multiplica el 2 por el 100, que nos da acá, de este lado nos da 200, y igual con este, 10 a la elevado a la potencia 1 nos daría pues 10, y 5 por 10 pues son 50, 8, 10 elevado a la 0 pues nos da pues 0, entonces sería 8 más 0.2 más 0.5, que son los que están elevados de este lado. Entonces, como resultado, nos daría pues 258.25. Básicamente esto es solo dividir los números y sumarlos para que pues nos dé la misma cantidad. Pues es una, valga la redundancia, expresión sumatoria. Entonces, pues es solo eso, dividir los números, saber colocar sus exponentes y multiplicarlos por el número, por el 10 elevado a cualquier potencia que tenga. Bien, como podemos apreciar, aquí tenemos la primera conversión de número binario a número decimal. Como podemos ver, tenemos dos ejemplos en pantalla, el ejemplo 2.2 y el ejemplo 2.3. En el ejemplo 2.2 me pide que convierta a base 10 el número binario 111.001. Entonces aquí tenemos el problema y aquí tenemos el N10, que es el número que necesitamos encontrar. Y aquí en toda esa expresión que vemos, básicamente es una expresión sumatoria. Y todos estos números 2 que están entre paréntesis son pues la base de los números binarios. Aquí lo que tenemos que hacer pues es muy sencillo, la verdad no es nada complicado. Entonces todos los números 2 que tenemos entre paréntesis los tenemos que elevar a la potencia que a cada uno le corresponde. Y pues aquí tenemos el primero, que es 2 a la quinta potencia, nos da 32. Ese 32 que nos da cuando elevamos el 2 a la quinta potencia, lo tenemos que multiplicar por el número que tenemos al lado, que en este caso es el 1. Entonces nos da 32 por 1, pues son 32, aquí lo tenemos.
Y nos vamos a la siguiente. 2 a la cuarta potencia es 16 y 16 por 1 nos da 16. Después tenemos el 2 al cubo, que nos daría 8, y 8 por 1 pues es 8. Aquí tenemos de este ladito, tenemos el 2 elevado al cuadrado, que nos da 4, y 4 por 0 pues sería 4. Y aquí tenemos el 4, y 2 elevado a la 1 pues sería 2 por 0 pues son 0. Y aquí de este lado, por último, tenemos el 2 elevado al 0, que sería 1, y 1 por 1 pues nos da 1. Entonces, todos estos resultados que nos dieron de las elevaciones y las multiplicaciones, los tenemos que sumar, y la suma que nos dé de todos estos números es el número equivalente al número decimal, que en este caso, el N10 sería el 57 decimal. Y de este ladito tenemos el ejemplo 2.3, que nos pide que convirtamos a decimal el número binario 1111.11. Entonces, de este lado tenemos el N10, que sería como el número incógnito, el número que necesitamos encontrar. Y tenemos pues lo mismo, que es pues desbaratar todo este número y ponerle los entre paréntesis, los dos, los exponentes que le corresponden, y elevar elevar la base al número de exponente que tienen aquí, y multiplicarlo por el número que tienen a un costado. Entonces, pues muy sencillo. 2 elevado a la tercera potencia pues nos da 8, y 8 por 1 pues son 8. Aquí lo tenemos. 2 elevado al cuadrado nos da 4, y 4 por 1 pues aquí tenemos el 4. 2 elevado a la primera potencia pues nos da 2, y 2 por 0 pues es 0. Y acá tenemos el 2 elevado a la 0 nos da 1, y 1 por 1 pues es 1. Aquí tenemos el 1. Y aquí tenemos los exponentes negativos, que 2 elevado al exponente negativo 1 menos 1 nos da 1, y pues, perdón, nos da 0.5, y 0.5 por 1 pues nos da 0.5. Y de este lado tenemos el último, 2 elevado al menos 2 nos daría 0.25, y 0.25 por 1 pues nos da pues lo mismo, 0.25. Ya de aquí sumamos todos los resultados que nos dieron, y como número decimal nos da el número 13.75, y pues ya así se convertiría pues un número binario a decimal. No está complicado, la verdad es muy fácil de entender, y pues pasemos a la siguiente conversión. Bien, ahora tenemos la conversión de decimal a binario, y aquí tenemos en esta diapositiva tenemos un ejemplo de cómo resolverlo. Aquí en el ejemplo 2.4 nos marca que convirtamos el número 23 a número binario. Bien, aquí lo hace como si estuviéramos convirtiendo de binario a decimal. Y por eso aquí en esta parte nos dice que cometimos un error, porque el problema es que no estamos pensando en binario, sino que estamos escribiendo en decimal. Entonces, acá de este lado vamos a intentar de nuevo resolver el problema, y nos da el 1010. Entonces, acá nos dan las operaciones
y nos pone que 1010 lo elevemos a 1 y eso nos da pues 1010 y lo multiplicamos por 10, entonces nos da 10.100 y de ahí tenemos igual el 1010 elevado a la 0 que nos da 1 y pues 1 por 11 pues nos da 11 y aquí lo tenemos. Entonces luego de eso pues sumamos, básicamente es lo mismo de convertir binario a decimal, solo que pensando ya de manera binaria y como resultado al número que estábamos buscando, el número binario, nos da 10.111 2, que 2 pues es la base del binario. Y para comprobar que realmente estamos usando que lo estamos haciendo bien, tenemos que hacer una expresión sumatoria como la que vimos al principio, que es pues básicamente desbaratar todos los números y elevar la base por las potencias y pues al final de cuentas pues nos da 23 en decimal, que es lo mismo que teníamos al principio. Igual, sencillo y pues vamos a la siguiente diapositiva. Igual aquí tenemos otro método que para mí es el método que más se me facilita. Igual seguimos con decimal a binario. Este es el método de extracción de potencias y método de residuos. Este que estamos viendo ahorita es el método de los residuos, que consiste en restar bueno, yo lo hago de esta forma, no lo hago como se muestra aquí, lo hago de otra forma. Yo resto pues el número en decimal que me están dando entre 2 y el resultado entre 2, así hasta que me dé el número 1. Y ya si me llegara a dar 2.5 o 0.5 o punto decimal, el único número que se pone es el número entero. Entonces, de ahí nosotros nos guiamos por los números pares y los números impares. Por ejemplo, si aquí los números, ya todos sabemos cuáles son los números pares, en qué terminaciones tienen los números pares y los números impares, que los números pares pues son el 2, 4, 6, 8 y los números impares pues son el 3, 5, 7, 9. Entonces, pues de ahí nosotros si tenemos un número par lo ponemos como 0 y si tenemos un número impar es un 1. Entonces, aquí esa es mi forma de hacerlo. Aquí en el ejemplo que estamos viendo, en el ejemplo 2.5, nos igual restamos, pero la restamos al número inicial, que es el número 22, decimal 22, le vamos a restar el 2 elevado a la cuarta potencia, que pues es 16, entonces 22 menos 16 nos da 6, y acá 2 elevado al cuadrado nos da 4, entonces 6 menos 4 pues nos da 2, y 2 elevado a la 1 nos da 1, perdón, nos da 2, entonces 2 menos 2 nos da 0. Y acá tenemos el número ya formado, que pues como les decía, aquí dice en el texto el método de extracción. Bueno, no, este es el método de residuo, si no mal recuerdo.
No, sí, es el de extracción. Entonces, pues aquí vamos a ir poniendo el número que corresponde aquí abajito. Y así, la verdad, a mí se me complica menos con el que les dije hace un momento, porque pues para mí es el más sencillo. Y tenemos el método de los residuos, que básicamente esto que les expliqué es el método que a mí se me hace mucho más sencillo. Y pues este consiste en dividir repetidamente el número entre la base del sistema al que estamos transformando e ir registrando sucesivamente los residuos, y estos residuos leídos en orden inverso nos dan el equivalente del número. Bueno, aquí tenemos como primero el número decimal 9 lo vamos a convertir a binario. Entonces, el 9 entre 2 nos da 4. En realidad nos da 4.5, pero nos quedamos con el número del número entero nada más. Y sumamos más 1, que es pues el número. Ajá, sumamos más 1, entonces eso nos da 5. Ese es el 1 es el residuo. Entonces, 5 es un número impar, entonces nos daría, le tendríamos que poner un 1. De ahí tenemos el 4 entre 2, nos da 2, más 0, pues sigue siendo 2, entonces como 2 es un número par, le ponemos el 0 porque pues el par equivale a 0. El 2 entre 2 pues nos da 1 y 1 más 0 nos da 1. El 1 es un número par, entonces le ponemos 0. Aquí en 1 entre 2 nos da 0.5. Entonces nos quedamos así, más 1 nos da 1.5. Entonces es un número irregular y le ponemos un 1 porque no es un número par. Entonces nuestro resultado sería 1001, que ese sería nuestro número binario, y pues así queda. Acá tenemos otro ejemplo, el ejemplo 2.7, que sería convertir el número 24 a binario. Y como aquí tenemos el primero, entonces tenemos 24 entre 2 nos da 12. Y 12 más 0 pues nos sigue dando 12. Y ese es un número par, entonces acá le ponemos un 0. Acá tenemos el 12 entre 2 y nos da 6. 6 más 0 nos sigue dando 6. Entonces, como 6 sí es un número par, le ponemos 0. 6 entre 2 nos da 3. Y 3 más 0 pues nos sigue dando 3. Y aquí le ponemos un 0. 3 entre 2 pues nos da 1. Y 1 más más 1 nos da 2 y ponemos el 1 acá. Que aquí no entiendo la verdad por qué pone 0 si es un número impar, pero bueno, aquí, así está aquí en el ejemplo. Y aquí tenemos el 1 entre 2, que es 0.5, pues es un número irregular, entonces le ponemos 1. Y como resultado nos daría 11.000 a binario. Entonces, así quedaría la conversión de números decimales a números binarios. Y tenemos el sistema numérico octal y vamos a ver cómo se convierte un octal a decimal. Bueno, en esta pequeña, en este pequeño texto que nos da aquí, nos dice que en este sistema la base es de 8, eso ya lo sabíamos. Por lo tanto, existen solo 8 símbolos que van del 0 al 7.
un número mayor que 7 no puede escribirse con la base 8, puesto que este símbolo no existe en el sistema. Y la expresión correcta es que se lee del 1 de 0 a base 8. El acarreo de un 1 tiene un peso de 8 unidades. Entonces nos vamos directo al ejemplo, que es del método expresión sumatoria. Es como los demás, igual está sencillo, es fácil de entender. Entonces en el ejemplo 2.8 nos pide que convirtamos el 147 octal a número decimal. Tenemos aquí pues la N10, que es el número que necesitamos encontrar. Entonces acá tenemos lo mismo, entre paréntesis tenemos a la base, que es el 8, y tenemos los exponentes que están ordenados de derecha a izquierda. Entonces lo que vamos a hacer es elevar las bases con los exponentes. Entonces 8 elevado al cuadrado me da 64, y 64 por 1 nos da pues 64. También tenemos acá de este lado 8 elevado a la 1 nos da 8, y 8 por 4 nos da 32. De este lado tenemos 8 elevado a la 0, eso nos da 1, y 1 por 7 pues un 7. Entonces ya que tenemos aquí el resultado de las elevaciones y las multiplicaciones que acabamos de hacer, lo tenemos que sumar, y el número que nos daría sería 103 en decimal. De 147 octal pasamos a 103 en números decimales. Y así pues está sencillo, la verdad. Y ahorita en la siguiente diapositiva veremos cómo convertir viceversa de decimal a octal. Bien, aquí tenemos la conversión de decimal a octal. Tenemos el ejemplo 2.9 y tenemos el número en decimal 103. Es el que vamos a convertir a número octal. Bien, tenemos aquí el método vamos a estar utilizando el método del residuo, y entonces vamos a dividir el 103 entre 8. Siempre vamos a estar dividiendo entre 8 porque pues 8 es la base de los números octales. El 103 lo dividimos entre 8 y nos da 12, y el 7 equivale a el residuo que pues queda, que es el número de menor peso. En el de los números octales es el último número y es el de menor peso. Entonces ponemos el 7, y de ahí vamos a dividir el 12 que nos dio de resultado de la primera división entre 8, y nos daría pues 1 más 4, pues nos da 4, que 4 es el residuo igual de, no de menor peso, pero está entre la mitad. Entonces lo ponemos. Ya de ahí dividimos el 1 entre el 8, pues nos da 0, más el más 1, que el 1 es el de mayor peso en los números de los octales, entonces lo ponemos como primero. Y el resultado pues de nuestra operación, de nuestras operaciones, sería que 147 es el número octal. Pasamos de 103 en decimal al número octal 147. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva,
Y ahí tenemos el sistema numérico hexadecimal. Bien, como podemos ver, aquí tenemos el sistema numérico hexadecimal y vamos a estar viendo cómo se convierte de hexadecimal a decimal. Y pues es lo mismo, es una expresión sumatoria, es lo mismo que las anteriores que hemos visto en el ejemplo que mostramos aquí, en el ejemplo 2.10. Tenemos el 1 a 9 hexadecimal y lo queremos convertir a decimal. Entonces tenemos que el 1 equivale tenemos entre paréntesis tenemos el 16 que es la base pues de los hexadecimales. Entonces tenemos el número 1, tenemos la letra A equivale al número 10 y pues el 9 pues equivale pues al número 9. Entonces tenemos que elevar a la base por los exponentes. Entonces 16 elevado a 16 elevado al cuadrado nos daría 256 y 256 por 1 pues nos da 256. Entonces luego tenemos el 16 elevado a la primera potencia que nos daría 16 multiplicado por 10 nos da 160, que aquí lo tenemos. Y ahora tenemos el 16 elevado a la potencia número 0 que nos da 1 y pues 1 por 9 pues nos daría pues 9. Ya de ahí tenemos, ya una vez que tenemos todos los resultados, los sumamos y el número que nos da a decimal de hexadecimal, de este número que tenemos aquí, a decimal nos da 425. Y pues aquí nos deja una notita que dice, nótese que la letra A se cambia por su equivalente numérico, que es lo que les decía, que la A pues equivale al número 10, porque pues después del 9 empiezan los dígitos del alfabeto y la A equivale al número 10. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver la conversión de decimal a hexadecimal, viceversa. La que vimos aquí pues es de hexadecimal a decimal y ahorita la vamos a ver al revés. Bien, aquí tenemos la conversión de decimal a hexadecimal y tenemos dos ejemplos como se muestra en pantalla. En este vamos a estar utilizando el método de los residuos. Tenemos aquí que queremos convertir el decimal 1324 a hexadecimal. Entonces vamos a empezar a dividir 1324 entre 16. Todo se divide entre 16 porque 16 es la base de los hexadecimales. Entonces nos da 82 más el residuo que queda de nuestra división. Entonces le ponemos acá el 12 que es el residuo, que es el que vamos a poner siempre, el residuo. En la siguiente división dividimos 82 entre 16 y nos da 5, entonces nuestro residuo que nos queda acá es el número 2 y lo ponemos de este lado. De ahí tenemos la última división que es el 5 entre el 16 y pues ya nos da 0. Más el 5 que es el residuo que nos queda y pues le ponemos acá 5. Entonces nos da aquí el N16 es igual a 5, 2 y 12 en hexadecimal es la letra C.
Entonces tenemos 52C hexadecimal. Y en el ejemplo 2.17 que tenemos de este lado, el número que queremos convertir a hexadecimal es el 432. Entonces empezamos a dividir 432 entre 16 nos da 27, no le sobra residuo, entonces nos quedamos con el 0. De ahí tenemos el 27 entre 16 nos da 1 y como residuo nos queda un 11, entonces le ponemos 11. Y como último tenemos el 1 entre 16 y eso nos da 0 y nos sobra 1. Nos queda un residuo de 1 y le ponemos aquí el 1. Entonces nos da que N16 es equivalente a 1B porque 11 en el sistema numérico de hexadecimal es la B. Entonces le ponemos 1B 0 hexadecimal y así es como se convertiría de decimal a hexadecimal. Está fácil. Entonces nos vamos al siguiente tema. Tenemos la conversión de binario a octal, de números binarios a números octales. Y tenemos aquí un pequeño texto que dice que el sistema octal puede ser un método conveniente para reducir la longitud de un número binario. Puede ser más útil cuando se tienen listados en binario. Y de este otro lado nos enseña pues los números octales del 0 al 7 y los números binarios que utilizaremos pues para los números octales. Cabe recalcar que cada dígito octal corresponde a 3 bits, entonces pues se van a ir agrupando en bloques de 3 bits. Y por acá nos dice que la conversión de binario a octal se obtiene dividiendo el número binario en grupos de 3 bits, que es lo que les decía, tanto para la parte entera como la parte fraccionaria. Y bien, como solo tenemos en octal 7 dígitos, pues solamente 7 números en número binario vamos a estar utilizando. Tenemos aquí el número binario, tenemos el número, este número que tenemos aquí, este numerito que tenemos aquí, lo vamos a agrupar de 3 en 3, de 3 bits, y los vamos a poner de este lado. Entonces, como nada más tenemos 7 números, pues obviamente son los 7 que tenemos acá, tienen que estar acá. Entonces, el 3 equivale, el 0.11, perdón, el 0.11 equivale a 3, el 0.01 equivale a 1, el 110 equivale a 6, aquí está el punto y luego está el 101 que equivale a 5 y el 100 que equivale a 4. Entonces esto nos daría como número octal el 316.58 octal con el numerito ahí abajo. Ahora usando el mismo método podemos convertir un número en base 8 a base 2, que sería prácticamente dividir el 345 en 3, 4 y 5 y buscarlo acá en la tablita que tenemos de este lado. El 3 pues equivale a 0,11, pero pues le ponemos 11 porque no puede empezar en 0. Bueno, sí puede empezar en 0, pero en este caso pues el 0 a la izquierda pues no cuenta, entonces se lo quitamos.
y tenemos el 4 que equivale acá a 100 y el 5 que equivale a 101. Entonces, este sería el número binario de octal a binario. Y pasemos a la siguiente. Ahora tenemos de conversión de binario a hexadecimal. Vendría siendo un poquito igual lo mismo que el anterior, solo que aquí para cada dígito hexadecimal son 4 bits. Entonces tenemos aquí los números hexadecimales del 0 al 9 y de la A a la F, y tenemos cómo se escriben en números binarios. Acá de este lado tenemos el ejemplo número 1, el 2.15, y nos pide que convirtamos este número binario a número hexadecimal. Entonces agrupamos este, en grupos de 4 bits, y como es un 2, pues el 2 equivale al número 10, porque pues del lado izquierdo pues tiene dos ceros, pero como pues no de ese lado los ceros no cuentan, pues entonces los quitamos. Y tenemos la F, que la F es el 15 y equivale a, a 1111, y tenemos el 7 que equivale a 111. Entonces, ahí tenemos la conversión de binario a hexadecimal, que sería 2F7 hexadecimal. Y por acá tenemos otro ejemplito que nos dice convierta a 51 a 51 a binario. Entonces vamos a separar la A, el 5 y el 1, y los vamos a escribir conforme a esta tabla. Entonces la A, que es 10, equivale a 10, 10. El 5, que es pues 5, equivale a 0, 1, 0, 1. Y el 1 pues es 1, pero a los costados al costado izquierdo lleva 3 ceros. Entonces esta expresión sería nuestro número binario. Ahora tenemos la conversión de números octales a hexadecimales y viceversa. En pantalla se nos muestran dos ejemplos. Tenemos del lado izquierdo una conversión de octal a hexadecimal y del lado derecho una de hexadecimal a octal. Es muy sencillo, la verdad no tiene nada complicado. Vamos a convertirlos y de por medio tiene que haber un número binario en este método. Aquí, como vemos en pantalla, en el ejemplo 2.17 nos pide que convirtamos el 472 a un número hexadecimal. Entonces, tenemos los octales aquí y los tenemos divididos. Entonces tenemos la unidad, tenemos la decena y tenemos la centena. Ahora bien, estos números que tenemos aquí los vamos a buscar en la tablita de números, números decimales a números binarios, y los vamos a colocar los primeros tres dígitos, los primeros tres dígitos de los números binarios. O sea, vamos a omitir el último cero que llevan aquí todos, porque aquí todos, aquí del lado último hacia la izquierda, llevan un cero. Aquí lleva un cero, acá lleva un cero y acá lleva un cero. Solo vamos a ocupar vamos a quitar todos los primeros, el primer cero de todos los números. Vamos a dejar los otros tres. Entonces, ahora bien, tenemos que el 10 en hexadecimal equivale a la letra A. Tenemos que el 00
1, 1 equivale al 3 y el 1 pues equivale a el número 1. Entonces el 472 octal es igual que el 13A en hexadecimal o 13A. Y de este lado tenemos el ejemplo 2.18 que nos pide que convirtamos a 2E hexadecimal a número octal. Entonces tenemos aquí la A, tenemos el 2 y tenemos la E. Tenemos que la A en binario vale 10, 10, 10 o 1, 0, 1, 0. Tenemos el 2 que equivale a 0, 0, 1, 0. Y tenemos la E que equivale a 1, 1, 1, 0. Entonces, estos números los vamos a ir poniendo de este lado a como nos salen en la tablita que vimos anteriormente. Y estos números nos darían pues el número en hexadecimal, perdón, en octal, que sería de hexadecimal, aquí lo tenemos, A2E hexadecimal es igual a 5066 octal. Entonces no es nada complicado, la verdad está muy sencillo. Y pasemos al siguiente tema. Ahora bien, tenemos la aritmética binaria, octal y hexadecimal. Aquí en los textos que se nos muestran nos dice que el método para efectuar operaciones aritméticas es básicamente el mismo para todos los sistemas numéricos de notación posicional. Vamos a revisar entonces el procedimiento de la suma base 10, cuyo método seguramente lo efectuaremos de forma mecánica. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeñito ejemplo. 20 más 46 nos da 66. Esa es una aritmética. Vamos a estar viendo las sumas de números, bueno, de sistemas numéricos de notación posicional. Aquí nos dice que la suma de dos números se efectúa columna por columna y podemos observar en el ejemplo que tenemos aquí cómo se logra hacer eso. En el caso de 5 más 8, aquí estamos viendo 5 más 8, de la primera columna suma pues 13. Tenemos aquí 13, tenemos 5 más 8, nos da 13. Entonces de ahí nos dice que este número es mayor a 9, lo cual nos indica que debe generarse un acarreo de 10 unidades a la siguiente columna. Entonces vamos a poner que el 10 lo subimos hacia acá, subimos el 1 y se convierte en 17. De ahí nos dice que el dígito restante es una diferencia entre 10 y 13, que nos daría 3, 3 décimos. Y lo mismo sucede en la posición de las decenas con el número 14, que genera un acarreo hacia la posición de las centenas. Tenemos aquí el que es 7. Tenemos 7 más 6 y 1 nos da 14. Entonces ponemos el 14 aquí y nos da menos 10 y subimos. Y de aquí pues lo bajamos porque pues no se suma con nadie, entonces lo bajamos automáticamente. Y así de sencillo se hace una suma de sistemas numéricos de notación posicional. Entonces vamos con la siguiente, que sería la suma binaria. Aquí tenemos la suma binaria y tenemos dos ejemplos y dice que
En este, la probabilidad de error es menor. Consiste en sumar todos los unos de la columna, dar el resultado en binario, escribir el dígito de menor peso en su columna correspondiente y acarrear las siguientes columnas de los dígitos restantes. Se genera un acarreo igual a 2 debido a que la suma de la columna excedió pues 2 veces la base. Y existen otros métodos para sumar en base 2. En ambos casos es necesario pensar en binario. También tenemos aquí el primer método, que se basa en el hecho de que 1 binario más 1 binario es igual a 0 y se acarrea pues el 1 en binario. Si existen varios unos en la columna, cada par de esos de unos sumados, cada par de unos sumados genera un acarreo. Entonces esa sería una suma binaria. Tenemos aquí la suma octal y la suma hexadecimal. En la parte de izquierda tenemos el ejemplo 2.22 que nos pide que sumemos los números 547 y 323 octal. Bueno, aquí en la posición de las unidades tenemos aquí, en esta posición tenemos el 7 y tenemos el 3, que pues nos daría 10. Y como este número es mayor a 7, al restarle la base se genera un acarreo a la siguiente columna con un peso de 8 unidades, es decir, de aquí sube hasta acá, y en la posición de las unidades queda la diferencia entre el 10 y el 8, que nos daría pues 2 octal. Ya de ahí se genera pues como cualquier suma, y se ponen los resultados acá sería 5 más 3 pues son 8, ponemos acá el menos 8, 0 y subimos 1 y bajamos el 1 porque pues acá ya no tenemos ningún número. De este lado tenemos la suma hexadecimal. En el ejemplo que se nos muestra aquí en el 2.23 nos pide que sumemos los números 34b y f2a. Entonces tenemos aquí que en la columna de menor peso, que sería pues esta de aquí, esta de aquí, se cambia por su valor numérico, que b es igual a 11 y a es igual a 10. La suma es mayor que 16, entonces es necesario restarle la base. Entonces tenemos aquí que 11 más 10 nos da 21, entonces le restamos la base menos 16 y nos daría 5 hexadecimal. El acarreo generado tendrá un peso de 16 unidades. Entonces subimos un 1 y sumamos, entonces tenemos 1 más 4 nos da 5 y 2 son 7, entonces lo bajamos. Luego tenemos el 3 y el F, que el F sería 14. No, 15, perdón. Y nos daría 18, entonces le restamos menos 16, que sería la base, y subimos. Entonces acá como resultado nos da 2, y el que subimos pues lo bajamos porque pues ya no tenemos ningún número para sumar. Y esta sería la suma octal y la suma hexadecimal. Ahora entraremos a lo que es la resta. Tenemos del lado izquierdo la resta
común la resta decimal y tenemos del lado derecho la resta binaria. En la resta decimal, el proceso de la resta es el mismo para los sistemas de notación científica de las diferentes bases. Es decir, pues es similar, todas son muy similares, todas son iguales. Y tenemos aquí en el ejemplo de la resta, en el ejemplo 2.25, nos pide efectuar la resta decimal de 45 y 26. Entonces tenemos aquí que la resta, al igual que la suma, se indica con el dígito de menor peso. 5 menos 6, vamos a 5 menos 6, no se puede restar, entonces pedimos un préstamo al dígito de la siguiente columna, a la decena, el 4, y la mínima cantidad que nos puede prestar pues es 1, una decena, y se le llama préstamo. Al sumar el préstamo al 5 tenemos 15. 15 menos 6 pues es igual a 9, y en la siguiente posición, como ya al 4 le quitamos una decena, nos quedan 3, entonces pues 3 menos 2 nos daría 1. Es muy sencillo y pues en todos los casos es similar. Entonces aquí tenemos la resta binaria y tenemos que el proceso de la resta en base 2 es similar a la resta que acabamos de ver, la decimal. En este sistema un préstamo de una columna tiene un peso de 2, como se puede ver en este ejemplo, en el ejemplo 2.26. Tenemos aquí que 1 menos 0 pues nos da 1 binario. Tenemos 2, vamos a subir el 2 y tenemos que 2 menos 0 menos 1 nos da 1, porque pues el 0 pues no equivale a nada, entonces tenemos el 2 menos 1 nos da 1. Tenemos aquí el 0 menos el 1, pero el 1 pues ya está tachado y nos da 0. Y tenemos el 1 acá y lo bajamos automáticamente porque no tenemos nadie por quien restarlo. Frecuentemente no es posible obtener un préstamo de una columna anterior. Es necesario en este caso acudir a la próxima columna. Entonces, aquí en el ejemplo que tenemos aquí, en el ejemplo 2.27, tenemos que 2 menos 0 menos 1, pues nos da 1 binario, y tenemos que 1, estos dos están tachados porque pues prestamos, entonces pasamos el 1 automáticamente y el 0 también lo pasamos así. Y pues eso sería una resta binaria. Ahora tenemos el segundo complemento. Este consiste, nos dice aquí en el texto que tenemos en pantalla, que en una computadora digital la resta usualmente se desarrolla por medio de sumas. Por consiguiente, no es necesario que la unidad aritmética de la computadora cuente con un circuito que reste. La ventaja de esto es que la unidad aritmética pues se reduce. Entonces, la reducción de los circuitos de la unidad aritmética, el método más usado para efectuar la resta por medio de sumas es el método 2, el método del segundo complemento, y consiste en sumar el minuendo más el 2, el segundo complemento del sustraendo. El segundo complemento de un número es igual al complemento número 1 más 1. El
primer complemento se encuentra cambiando todos los unos por ceros y viceversa. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo 2.28, y nos pide que restemos el método del segundo complemento, que es 1101 menos 110, 0, 110. Y tenemos aquí el 1 menos 0, pues nos da 1. Tenemos 0 menos 1 nos da 1, 1 menos 1. Bueno, aquí nos decía que tenemos que reducir, entonces nos daría esto que tenemos aquí en pantalla. Tenemos la resta octal y la resta hexadecimal. Primero vamos a ver la resta octal, que consiste en un préstamo de una columna anterior que tiene un peso de 8. En el ejemplo 2.29 nos muestra la resta de 42 octal menos 17 octal. Entonces tenemos que 2 menos 7 nos da, bueno, como el 2 no puede restar al 7, entonces le pedimos a el 4 y nos da pues en este caso quizás sea la decena, pero nos da un 8. Entonces tenemos que 10 menos 7 nos da 3 octal, y el 4 pasa a ser un 3 ya que pues se quedó sin un decimal. Y pasa a ser 3, entonces 3 menos 1 pues es 2. En la primera columna, pues aquí como lo dice en el texto, no es posible la resta de 2 menos 7, entonces pedimos un préstamo a la columna anterior y ahora tenemos 8 más 2, que son 10, menos 7 nos da 3. Acá tenemos otro ejemplo abajito, el ejemplo 2.30, y nos da restar 403 menos 174. Entonces el 3 no lo puede restar, no le puede restar al 4. Entonces el 4 nos presta una decena y sumamos 8 más 3 nos da 11 y 11 menos 4 nos da 7. Entonces aquí el 0 pasa a ser sí pasa a ser un 7, el 0 que tenemos aquí, entonces 7 menos 7 pues nos da 0. Y ahora como el 4 pues ya prestó, se queda con 3 y 3 menos 1 pues nos daría 2. Ahora tenemos la resta hexadecimal, que para la resta hexadecimal un préstamo tiene un peso de 16. En el ejemplo 2.31 tenemos que restar B2 menos 14 y nos dice que restemos 2 menos 4. Entonces el 2 no puede restar al 4, entonces le pedimos un préstamo y el préstamo tiene un peso de 16, es el que nos muestra aquí entre paréntesis, y sumamos 16 más 2 nos daría 18 menos 4 pues nos da 14. Entonces 14 en número hexadecimal es la letra E. Y ahora tenemos que la A, pues la A ya sabemos que equivale a 10. Entonces 10 menos 1 pues nos da 9 y lo bajamos automáticamente acá.
Y acá nos dice que cuando un resultado no excede la base y es mayor que 9, tiene que sustituirse por su letra equivalente, como lo vimos aquí. Acá tenemos otro ejemplo, el ejemplo 2.32, y tenemos que 16 menos 1 nos da 15, 15 en hexadecimal es F, tenemos 15, 15 y 0, entonces todos nos dan 15 y todos son F, y pues así las restas, perdón. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva y en esta veremos las multiplicaciones y las divisiones de los diferentes sistemas numéricos. Bien, ahora estaremos explicando la multiplicación y la división. De igual forma, el procedimiento para las operaciones de multiplicación y división son las mismas en decimal, funcionan también en binario, en octal, en hexadecimal. Entonces es más sencillo. Tenemos el ejemplo 2.33 que nos pide que efectuemos la multiplicación binaria. Y de este lado tenemos una multiplicación decimal que pues nos pide 8 por 8, 64 y pues nuestra base de 10. Entonces tenemos acá de este lado, tenemos la multiplicación en binario que pues nos dice que multipliquemos 1000 por 1000, que eso sería pues 1.000.000. Entonces ponemos acá los ceros, ponemos los 4 ceros, ponemos los 4 ceros acá, ponemos los 4 ceros acá y ponemos el 1000. Porque pues recuerden que una multiplicación sería 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0 y 0 por 1, 0. Y luego con el otro 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0. Y ya a lo último, así con todas estas, ya lo último 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 0, 0. Y 1 por 1 pues nos da 1, entonces tendríamos acá el millón. Por otro lado, la división binaria consiste en restar al dividendo al divisor tantas veces como sea posible, como se muestra en el ejemplo que tenemos aquí, que nos pide que efectuemos la división binaria. Aquí de este lado pues tenemos pues la división. Tenemos la división y lo que vamos a hacer es restar el dividendo y el divisor tantas veces como sea posible hasta que nos dé el 0 para cerrarla. Y bueno, esa sería la multiplicación y la división de nuestro sistema numérico binario. Bien, tenemos la multiplicación octal y hexadecimal. Como primero vamos a ver el ejemplo 2.37 que nos pide que efectuemos una multiplicación octal. En este caso tenemos 25 por 22 octal. Y acá nos muestra cómo van los números separados. Aquí está el 2 y el 5 que forman el 25 y entre paréntesis tenemos los 8 que son pues nuestra base y tenemos los exponentes posicionados del número con más peso al menor peso. Y acá de este lado abajo tenemos el 22, igual lo mismo. Y tenemos que pues 2 por 5 nos da 20 y tenemos 2 por 5 nos da 20. No, perdón, 2 por 5 nos da 10, tenemos 0 y subimos el 1 y ponemos acá el 8, porque pues como no es es un número mayor, pues tenemos que poner la base.
Entonces de aquí tenemos el 2 por 2 y tenemos 4, 4 más 1, pues tenemos 5 acá. Acá tenemos una resta, se me olvidó decir, 10 menos 8, pues nos da 2 y luego tenemos el 2 por 2, 4 más 1, 5. De ahí tenemos el 2 por 5 otra vez y tenemos 2 por 5, 10 y pues lo tenemos de este lado y tenemos ahí 2 por 2, 4 y subimos el 1, 5 y nos daría pues 572 octal y acá lo tenemos como suma sumatoria y así es como se hace una multiplicación octal. Ahora una multiplicación hexadecimal la tenemos de este lado en el ejemplo 2.38, que es básicamente lo mismo también. 3 por b, b es 11, si no mal recuerdo, si aquí lo tenemos dividido de unidad a decena y tenemos entre paréntesis el 16 que es nuestra base y los exponentes dependiendo del peso de cada número. Tenemos el 3 por b que es 3 por 16, nos da 33, entonces ponemos 33 acá y ponemos la base por 2 y le ponemos acá 32, entonces sería menos 32 es 1 y subimos un 2 hacia el siguiente número, entonces tenemos que 3 por 4 nos da que tenemos que 3 por 4 nos da 12 más el 2 que tenemos aquí arribita pues nos da 14, entonces lo ponemos de este lado. Acá nos sobra 1 y el 14 en hexadecimal es la letra E. Entonces ponemos acá la E menos 1 y nos da perdón, la E más 1 y nos da F que sería 15. Tenemos la E y bajamos el 1, entonces tenemos 14, 15, 1 y nos daría 3825 en decimal. Y pues en hexadecimal sería F1 hexadecimal y acá lo tenemos en decimal. Bien, ahora como penúltimo tema tenemos la división en octal y hexadecimal. La división en cualquier sistema numérico de notación posicional puede llevarse a cabo por medio de las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, usando el mismo método que en el decimal. Cabe mencionar que en la división octal y hexadecimal es necesario tener precaución con el manejo de los resultados de la base, los cuales deberán ajustar cantidades válidas dentro del sistema en el que se está trabajando. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se desarrolla una división octal. Tenemos que 572 entre 25. Entonces, el paso 1 es separar las primeras dos cifras quedando así 57 entre 25 y contiene a 2. Aquí lo podemos ver. Tenemos pues el sistema de acarreo que tenemos aquí y ya de acá tenemos lo demás. Entonces aquí pues tenemos el sistema de acarreo como podemos ver y nos da que 2 por 2 es 4 más 1 nos da 5. Acá en el paso 2 se baja el 2 quedando
el 52 entre 25 y contiene contiene de nuevo el número 2. Entonces ahí vemos el sistema de acarreo y vemos acá también las operaciones, entonces igual así. Y bien, por último tenemos la división hexadecimal. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo 2.40, donde nos pide que desarrollemos la siguiente división hexadecimal. Para el paso 1 de esta división se separarán las primeras dos cifras, quedando solamente el FE y el 4B que contiene a 3. Entonces tenemos aquí tenemos acá de este lado tenemos el FE, pero bueno, aquí lo tenemos así, acá lo tenemos el FE 1, sí, y el 4B. Entonces tenemos acá que el 3 que nos da aquí es 3 por 11, nos da 33. El acarreo de aquí menos 32 igual nos da 1. Entonces ahora acá tenemos que 2 entre 4 pues nos da 3, porque acá es B y el B es 11. Entonces 3 por 4 nos da 12, más el 12 acá arriba es igual a 14, igual a 16. Donde este lado tenemos el paso 2, que se baja el 1, quedando el E1. Y entre el 4B16 y contiene de nuevo al número 3. Entonces tenemos acá 3 por 11 nos da 33 menos 32 nos da igual a 1, que lo tenemos de este lado. Entonces acá tenemos el 4B nos da 33, 3 por 4 igual a 12 más 2, 14 y equivalente a E. Entonces acá tenemos que el problema EF1 hexadecimal entre 4B hexadecimal nos da 33 hexadecimal. Entonces eso sería todo por todos los temas que abarcaremos hoy de las conversiones de números de los sistemas de numéricos de decimal, binario, octal y hexadecimal. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este canal y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Espero tengan un lindo día, una linda noche o una linda tarde. Bye.